Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, nuevamente en este espacio para compartir recomendaciones, para hablar de toda la actualidad, de todo lo que está pasando, sobre todo un tema que nos interesa en este momento y nos preocupa a todos y todas, que es la segmentación tarifaria con los anuncios, modificaciones y demás. No se llega a entender bien qué es lo que va a pasar. Bueno, para eso, Valeria, bienvenida. Bueno. Y bueno, estamos hoy con este tema a ver si podemos dar un poco de claridad a estos nuevos anuncios que se han hecho, que en realidad no tienen mucho que ver en algunos puntos con lo que se había anunciado previamente, ¿no? Exactamente. La verdad que pasamos de una segmentación tarifaria, a un ordenamiento tarifario, que son dos cosas distintas. La última vez que tratamos el tema en este programa y justamente mencionábamos esta segmentación por nivel 1, donde prácticamente quienes registraban los mayores ingresos perdían totalmente los subsidios, luego un nivel 2 y un nivel 3, que supuestamente no iba a tener aumentos tarifarios en luz y en gas, y un nivel 3 que también no iba a tener los aumentos por lo menos en el 2022, y que justamente eran los que nosotros pretendíamos de alguna manera proteger y tutelar, porque son aquellos que tienen los menores ingresos, ¿no? Y la política de mantener los subsidios coincidimos que es la correcta, tanto así como que quienes más tienen y pueden pagar tarifas sin el subsidio, también lo vemos como algo justo y razonable, como dijo la Corte Suprema ya en el fallo CEPIS en la época de los tarifazos del 2016. Esto también tiene que ver con otro tema que nosotros ahora estamos tratando, luego de que el martes pasado, el 16 de agosto, la Secretaría de Energía comunicó algunas variaciones y pasamos de la segmentación a un ordenamiento tarifario. Exacto. Esto hace que ahora los aumentos estén dándose a partir del 1 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos topes de consumo que van a recibir subsidios, y quienes traspasen esos topes de subsidios, tanto en gas como en energía, sí van a ver el reflejo de los aumentos en la tarifa. Exacto. Esto no era lo que nos habíamos de alguna manera noticiado, esto no formó parte de la audiencia pública que se celebraron en mayo del año que estamos en curso, por lo tanto en el día de ayer 30 asociaciones de consumidores, Alejandra, hemos presentado un petitorio al ministro de Economía, Sergio Massa, para que convoque a las audiencias públicas para rediscutir este tema, atento de que ahora no estamos en el mismo escenario, donde la audiencia pública no es vinculante, lo sabemos, las asociaciones realmente creemos que es un espacio de participación ciudadana, sumado a otro tema que nos preocupa más, que supuestamente era solamente un 10% de la población que iba a perder los subsidios, pero a raíz de que hay todavía muchos usuarios y usuarias que no se lograron registrar y que suelen ser posiblemente usuarios más vulnerables, ellos también van a perder el subsidio y eso va a generar una situación muy delicada de la cual tendría que haber algún tipo de revisión. Claro, porque en este caso es decir, la Secretaría de Energía asume que quienes no ingresaron el formulario con el pedido de mantener los subsidios pertenecen a una segmentación social más acomodada que puede hacer frente a ese gasto total de la tarifa. Y no es así en todos los casos, porque de hecho las asociaciones de consumidores han relevado en los distintos lugares y barrios al menos de acá de Rosario conocemos, que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad que no ha podido ingresar porque no tiene los elementos tecnológicos para poder hacerlo. Exacto. Y no suena injusto que se asuma que esas personas pueden afrontar el gasto total de la tarifa. Exacto. Por eso digo que lo que antes venía de la mano de lo justo y lo razonable, con este cambio de política volvemos a estar en un escenario que no cumple con esos requisitos. Exacto. Incluso, bueno, hoy vamos a tener de invitado nuevamente al jefe de la Oficina Municipal del Consumidor. ¿Qué pasa con esos topes en aquellos hogares que no tienen, por ejemplo, el servicio de gas? Es fácil llegar a consumir el
kilovatio que va a estar subsidiado y sobrepasarlo, y de ahí entonces va a empezar a regir un aumento de tarifa por pérdida del subsidio. ¿Qué vamos a hacer con esas situaciones particulares? Por eso creo que es interesante también sumar al debate que va a venir un aumento en el servicio de agua potable. Esto no lo habíamos tratado, las audiencias fueron para el consumo de gas y para el consumo de electricidad, pero no así para lo que es el aumento de agua. Si tenemos entendido que ya Aguas Santafesinas comenzó a hablar de un aumento y de un posible aumento para la última parte de este año. Por eso me parece, Ale, que también tiene un trabajo muy interesante, lo hemos escuchado participando hace muy poquito de una audiencia pública a nivel provincial, el jefe de la oficina municipal, que es Antonio Salinas, que tiene un trabajo en este tema, la verdad que muy interesante y sobre todo de conocimiento muy presente de la realidad local. Sí, en el territorio, porque él mismo ha comentado en el programa anterior que ha participado de los operativos que se han hecho en los distintos barrios. Bueno, ya le damos la bienvenida, lo sumamos a este espacio. Buenas, Antonio, ¿cómo estás? Alejandra, bienvenido. Valeria, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Tony, la verdad que es un gusto nuevamente tenerte aquí y nos parecía también interesante sumarte nuevamente a la mesa porque esta preocupación que tenemos las 30 asociaciones de consumidores, de la cual ya hemos estado comenzando a hablar, requiere y solicitamos de una nueva audiencia pública para que podamos tener esa voz en representación de los consumidores, y también sé que la oficina municipal, ¿no?, como organismo local, tiene algunas propuestas para volver a llevar al debate de algunos sectores que también están siendo excluidos de este reordenamiento y ya no tanto segmentación. Totalmente, vale. Primero déjame decirte que suscribo en un 100% toda tu introducción, que la comparto plenamente, y decir también que para hablar de un ordenamiento tarifario, para subir tarifas, para quitar subsidios y todo lo demás, hace falta una resolución, y esa resolución, por una cuestión normativa, legal, de ajustarse a derecho, tiene que ser posterior a una audiencia pública. Entonces, suscribo también el pedido de las asociaciones de usuarios y consumidores en que es imprescindible que esto suceda para poder, incluso te diría que es necesaria la audiencia pública para poder clarificar una serie de cosas que no quedaron claras en los 40 minutos que duró la conferencia de prensa, donde todos estábamos muy atentos tomando nota de lo que se decía, pero también surgieron muchas preguntas que uno va rastreando en los distintos medios de prensa a ver si se van haciendo declaraciones, pero no me parece una cuestión muy prolija u honesta que sea así. Entonces creo que nos debemos una audiencia pública donde poder clarificar bien de qué se trata todo esto. Y hay algunas modificaciones que respecto del famoso decreto que ponía en marcha la segmentación. Vos lo decías al pasar, los segmentos de menores ingresos y de medianos ingresos, se hablaba que no iban a tener un aumento de las tarifas de ningún tipo de aquí a fin de año, porque ya se había cumplimentado un aumento en razón del 80% del coeficiente de variación salarial, que es el cálculo al cual se atan los aumentos a partir de este decreto. Bueno, en el caso de medianos ingresos se nos aclaró en esa conferencia de prensa, como novedad, que solo se iba a subsidiar en un promedio estacional y por rangos de facturación sobre todo el servicio de gas natural, el 70% del promedio, es decir, una cuota, un tope, que ya de entrada se sabe que es insuficiente para poder mantener el acceso al servicio regular como uno lo venía teniendo. Por ende, ahí va a haber un aumento. Según algunas estimaciones, algunos cálculos que venimos haciendo de la oficina, puede llegar a rondar el 30% de aquí a enero del 2023. Recordemos que la tarifa de gas se había actualizado en un 20% a principio de año, se sumó un 21% a mediados de año, y esto computaría un 30% más. Estamos hablando sobre la misma tarifa en una variación tarifaria anual. En el caso de la luz también, un tope de 400 kilovatios hora mes que aparece, que se dice por muchos lugares, que incluso lo hemos constatado, que parece ser razonable. Ahora, como bien decías vos, Valeria, también, es razonable o podría llegar a ser razonable en un hogar con acceso a ambos servicios. O déjame decir, mejor, a los tres servicios, agua, gas y luz. Es decir, cuando
en un hogar solo se tiene la energía eléctrica y escasea el agua porque no hay presión o porque no hay caudal y escasea el gas, bueno, hay que echar mano a la luz para hacer todo, desde para tener bombas y perforaciones y poder proveerse de agua, hasta para poder calefaccionar, cocinar y hacer todo a partir de la energía eléctrica. Esos 400 kilovatios en esos casos parecen ser pocos. Y cierro con dos reflexiones que son como una preocupación que venimos nosotros también haciendo pública desde la oficina, que tiene que ver con que faltan muchísimos hogares argentinos a anotarse en el RACE. Todos tenemos, según lo que se había dicho al principio, para nosotros falta un 35-40% de hogares que no están inscritos al RACE y que a partir del 1 de septiembre perderán los subsidios y serán catalogados como aquellos de mayores ingresos. Y después, dos cosas que se fueron anunciando en la semana que tienen que ver con la quita de subsidios a consorcios y la quita de subsidios a comercios en igualdad de condiciones, sin discriminar, es decir, sin segmentar, quitarle los subsidios al almacén de la esquina de la casa de cada uno de los rosarinos y quitarle los subsidios en igual medida a los grandes hipermercados, de movida nos parece injusto. Cuando se trata de manera plana al grande, al pequeño y al mediano, y no se discrimina, no se segmenta, no se separa, eso de entrada ya genera ciertas inequidades e injusticias. Esto va a seguramente empujar todavía más la inflación, que es una de las grandes preocupaciones. Trasladar el aumento de las tarifas a los precios será la única opción para muchos pequeños y medianos comerciantes de la ciudad, y eso lo vemos con preocupación. Y la cuestión fundamental de los consorcios también, que eso elevará las expensas, elevará los gastos centrales de los edificios y hará todavía más onerosa la vida de los argentinos, que ya la tenemos bastante complicada. Sí, exactamente, Tony. Y además, otra de las cosas que creemos que sería oportuno tratar en esas audiencias públicas es esto que habíamos mencionado en la otro programa, ¿no es cierto?, de Consumidores en Acción, que es el tener en cuenta los niveles de gastos de cada uno de estos hogares, ¿no? Porque hay quienes pueden haber estado catalogados o segmentados por sus ingresos sin tener en cuenta, por ejemplo, uno de los casos que ustedes llevan adelante y con un gran trabajo del espacio que funciona dentro de la Oficina Municipal del Consumidor, que es el de la defensa de los inquilinos e inquilinas de la ciudad y también de otras ciudades, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos inquilinos que quizás van a haber impactado también en esta segmentación o en este reordenamiento? Bueno, obviamente el aumento de tarifas, claramente, porque recordemos que está previsto, según la comunicación del martes pasado, un aumento para septiembre y otro aumento para noviembre, ¿sí? Y también en el caso de la luz, otro para la primera parte del año 2023. ¿Hay algunas consideraciones que quieras compartir con nosotras para de alguna forma también, bueno, brindarles este asesoramiento a quienes reúnen la característica de locatarios y locatarias? Sí, mira, es muy bueno el comentario, porque justamente nosotros esta semana hicimos algo que a mí me resultó novedoso, pero que también me puso muy contento, que tiene que ver con que desde la oficina promovimos un encuentro de dos representaciones sectoriales que vienen como debatiendo bastante, sobre todo en la escena nacional, en función de la modificación de la ley de alquileres, que fue como juntar a las partes en la oficina, es decir, juntamos a las asociaciones de inquilinos y a el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Rosario en una mesa para trabajar con la mediación de la Oficina Municipal del Consumidor una propuesta que nosotros entendemos que es imprescindible, que tiene que ver con incorporar el gasto que representa el alquiler mensualmente para las familias inquilinas en la segmentación. Entonces, proponemos que se avance en lo que nosotros llamamos una segmentación inquilina. Para eso elaboramos una propuesta bien concreta en la cual nos pusimos de acuerdo, repito, asociaciones de inquilinos, Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario y vamos a seguir sumando firmas, lo hemos presentado en el Consejo, lo vamos a cursar a la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe y esta mañana también ya lo cursamos a la Secretaría de Energía de la Nación, donde creemos que es urgente incorporar en el formulario del RACE un campo para que cada inquilino o inquilina de la República Argentina declare el gasto de alquiler mensual. ¿Para qué? Para que eso pueda ser descontado del cálculo que hace el propio sistema de los ingresos y así poder modificar los pisos y los topes de ingresos en función de lo que a las familias les cuesta por mes alquilar. Ustedes saben que la canasta básica total que mide el INDEC y es la que
establece los pisos en el RACE, no tiene en cuenta el alquiler, no tiene en cuenta el gasto que tienen que hacer los locatarios y locatarias de las viviendas para tan solo el derecho más básico, que es tener un lugar donde poder habitar y dormir por la noche. Entonces, lo que nosotros entendemos y elaboramos una recomendación, que es lo que está facultada la oficina para hacer a partir de la ordenanza 5442, que dice que la oficina está facultada para poder recomendar, para establecer recomendaciones a las empresas prestatarias de servicio, a los comercios, a los proveedores. Entonces, bueno, elaboramos una recomendación a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía de la Nación para que incorporen el campo de que bajo declaración jurada los inquilinos puedan declarar cuánto es el gasto que tienen por mes y así poder levantar los pisos en el caso de las familias inquilinas, porque no es lo mismo, como decíamos antes, ganar 120.000 pesos y destinarle 40.000 pesos al alquiler que ganar 120.000 pesos y no tener que tener esa erogación mensual encima a comienzo de cada mes. Eso es una propuesta que ya establecimos y ya mandamos a la Secretaría de Energía y esperamos que tenga buena recepción porque entendemos que es justo. Yo creo que esta segmentación energética y tarifaria empezó y muchos lo vimos con buenos ojos al principio en el sentido de que entendemos que es justo que el Estado eficientice, distribuya más equitativamente los recursos, y cuando digo equitativo es subsidiar más a quien más lo necesita y menos o nada a quien no lo necesita. Pero bueno, en función de lo que fue pasando ya empezamos a tener algunas dudas de cómo será el futuro de esta segmentación. Por ende, presentaciones como la que hicieron ustedes desde las asociaciones de usuarios y consumidores, el pedido de audiencia, la recomendación que estamos llevando a la Secretaría de Energía, nos parece que son imprescindibles para poder trabajar juntos y juntas en que esta segmentación no termine generando el efecto contrario y termine generando más inequidades. Exacto, exacto. Coincido totalmente, ¿no? En este visto bueno que tenemos los organismos de defensa del consumidor respecto de la segmentación y de las ideas de aportar subsidios, realmente inyectar, digamos, a quienes son los más vulnerables o que lo requieren incluso en niveles medios. Lo que sí también quiero dejar en claro, Alejandra, que esta nota que hemos suscrito las 30 asociaciones de consumidores a nivel nacional que se presentó en el día de ayer, también tenía como una recomendación y una advertencia que en el caso de que los aumentos se lleven adelante en septiembre sin la celebración de las audiencias públicas en esta, digamos, segunda versión de segmentación más orientada a un reordenamiento, está la posibilidad latente de judicializarlo. Quiere decir que las asociaciones que ayer nos comprometimos y llegamos a un acuerdo en el contenido de esta nota, también dijimos que en el caso de no celebrarse las audiencias públicas vamos a desjudicializar el reclamo. Quiere decir acciones colectivas donde veamos que la justicia compruebe y dictamine que estos aumentos, como bien decía Tony Salinas, tienen que tener una resolución, hayan sido debatidos como paso previo, ¿sí? Como una garantía propia de la democracia, de participación ciudadana, para luego así poder tener incluso la información que nos está faltando, Tony, porque como bien lo decías ahora, ¿no? Nos llega todo a través de conferencias de prensa, a través de distintos medios de comunicación, pero no es una comunicación oficial para que nosotros realmente podamos ayudar, evacuar las dudas a los usuarios, a los consumidores, que después son los primeros que están en nuestros mostradores, intentando, desesperados, angustiados ya por una situación compleja, económica que estamos viviendo, viendo quizás esta imposibilidad de hacerse cargo del pago de la factura, llevando quizás a situaciones de corte, a situaciones complejas que hacen nada más y nada menos que a la calidad de vida. Así que seguramente estaremos trabajando de manera conjunta, Tony, nuevamente en esto, una vez que tengamos quizás alguna situación difícil que no haga lugar a estas sugerencias o recomendaciones, como bien decís vos, de poder tener en cuenta todas estas situaciones que quizás en el apuro, ¿no? Y en una situación de tener que tomar una medida urgente no se están teniendo en consideración. Sí, a mí me queda... sí, Tony, perdón. No, totalmente. Iba a sumar nomás el dato, pero es un dato de la realidad, que digo, en el marco de esta segmentación ya pasaron tres ministros de Economía y 2 secretarios de Energía. Fíjense qué compleja la hechura y por ahí muchas veces se ve hasta cierta improvisación en este sentido. Totalmente. Entonces, bueno, eso lo vemos con preocupación, porque estamos hablando de un tema muy sensible, que es el acceso
a servicios básicos y esenciales, que recordemos que según Naciones Unidas, según la Organización de Naciones Unidas, tienen que ser asequibles. Asequibles quiere decir que hay que pagar por los servicios, nadie dice que los servicios deberían ser totalmente gratuitos, pero que ese pagar por los servicios no debe poner en juego ningún otro consumo necesario para el desarrollo de la vida. Entonces, cuando una familia está muy apretada con este contexto inflacionario en el que tenemos, y además sobre eso le sobrecargamos una cuestión tarifaria, hay que ser muy cuidadoso en este sentido. Por ende, muchas veces estas idas y vueltas, estas contramarchas, la vemos con gran preocupación. Sí, por supuesto. Y también a mí me llama la atención la facilidad, ¿no?, con la que se resuelve quitarle subsidios a las personas en situaciones más vulnerables, porque, bueno, se han conocido listados de personas que realmente no tienen ningún tipo de problema económico ni para llegar a fin de mes y que podrían vivir sus generaciones, varias generaciones futuras de sus ingresos actuales y no se discute tanto eso o realmente a veces hay tanta resistencia que no se tocan determinados sectores, ¿no? Y siempre el hilo se corta por lo más delgado, los usuarios y consumidores, las personas que están en una situación económica un poco más compleja o vulnerable y la verdad que estas decisiones de algunos gobiernos de sostener ese tipo de medidas realmente, particularmente a mí me genera, ¿no?, una situación un poco complicada, ¿no? Así que bueno, Antonio, no sé si te queda algo más para agregar. No, muchas dudas, muchas dudas respecto Exacto. de la operatividad de la segmentación. Vos sabés que hay una que nos preocupa y la venimos trabajando también acá desde la oficina. Vieron que se dijo y se hizo público en la conferencia de prensa que aquellas localidades y ciudades que no cuenten con el tendido de gas natural van a tener como otro tope al consumo de energía eléctrica. Ahora bien, ¿qué pasa con las ciudades como Rosario, donde sectores tienen acceso al gas natural y otros sectores no? Y cuando digo otros sectores, estoy hablando del 15-20% de la población rosarina que no accede a la red o al servicio formal de gas natural. Bien, esos rosarinos estarán condenados a los 400 kilovatios de tope por tener vecinos de su ciudad que sí tienen gas natural, o serán tratados igual que las pequeñas localidades o las ciudades donde no se cuenta con el servicio de gas natural en todo el ejido urbano. Bueno, esas son algunas de las preguntas y que incluso nosotros vamos a seguir en este camino de seguir elaborando recomendaciones, básicamente porque, como decía antes, creo que las audiencias públicas, si bien no son vinculantes, yo creo que tienen un valor enorme en cuanto a la participación ciudadana de usuarios y consumidores, que no tengo duda que mejoran a los servicios públicos. Entonces, me parece que todo lo que se puede hacer desde las asociaciones de usuarios y consumidores, desde las reparticiones institucionales que trabajamos la temática de usuarios y consumidores, aportará en gran medida a que esto, en todo caso, no sea tan injusto como algunos suponen, y que se primen y se pongan en la mesa criterios de justicia y equidad, que son los que me parece que tiene que haber en toda relación de consumo y sobre todo cuando hablamos de servicios públicos. Exacto. Bien, Tony. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vale? ¿Te quedó algo? No, simplemente agradecerle a Tony nuevamente su generosidad y su tiempo para presentar aquí, digamos, un poco las voces de la Oficina Municipal del Consumidor. Y bueno, dejar en claro entonces que desde los organismos de defensa del consumidor no nos quedamos con los brazos cruzados. Cada anuncio tiene una respuesta, cada repensamiento tiene una nueva pregunta y la realidad es que, bueno, nos pasa esto, ¿no? Esto de las dudas, buscamos información, buscamos que nos aclaren el panorama, no es que estamos en contra ni de alguna manera manifestándonos en el no aumento, simplemente en hacerlo como dicen los principios generales del derecho del consumidor, con claridad, con detalle, con información veraz, oportuna y que esto se realice de manera previa, porque siempre que nos encontramos con el problema del aumento de tarifa ya consolidado, el problema se agrava. Y en esta situación, quiero decirle, hay mucha gente que está dentro de ese escenario. La propia Secretaria de Energía dijo que son 4,5 millones que no se inscribieron para pedir el subsidio a la energía eléctrica y 3,5 millones que no se inscribieron para el consumo de gas. Son números
números interesantes para poder tener en cuenta en esta reconsideración. Así que Ale, veremos cómo seguimos, estamos terminando agosto, así que ojalá que nos encontremos en septiembre con esta convocatoria de audiencia pública, porque así creo que tenemos la posibilidad de debatir otros temas que quedaron fuera de esta readecuación tarifaria. Bien, bueno, Valeria, muchísimas gracias también, Tony Salinas, de la Oficina Municipal del Consumidor, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto participar como siempre y a disposición. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Valeria, y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Veremos qué pasa. Estamos ahí en la lucha, sobre todo las asociaciones de consumidores y demás. Así que, bueno, a esperar y ahora a ver qué pasa. Y bueno, a las personas que tengan algún inconveniente, que tengan alguna duda, que quieran algún tipo de asesoramiento, saben que lo pueden hacer de martes a jueves, de 9 a 12:30 en el tercer piso de Corrientes 450. También pueden comunicarse a través del email de la Unión Usuarios y Consumidores, que es unionusuariosYconsumidores@gmail.com, también a través de su página de Facebook, y ahora también el WhatsApp, que atiende de lunes a viernes de 9 a 16. Exactamente. Al 3417-547010. Y bueno, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias Valeria por compartir este espacio como siempre, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en Consumidores en Acción. Gracias.